Muy bien, pues vamos a ir empezando la tarde. Después de este almuerzo, tenemos la última mesa del día, no por ello menos relevante, sin lugar a dudas, pero sí vamos a tocar un tema que complementa las otras dos facetas que hemos podido ver durante la mañana y las otras intervenciones que hemos visto también desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista financiero y corporativo del sector energía y otros sectores. Y ahora vamos a terminar esta ronda de mesas hablando de otro tema que es el del impacto social de las inversiones del ámbito energético. Un tema que, como decía, no es baladí por motivos que ahora podremos profundizar. Conmigo en la mesa van a estar, como ustedes ven, no voy a relatar sus currículums porque tienen su perfil en la documentación, pero les animo a que lo vean también para conocer un poco la calidad de ponentes que tenemos esta tarde. Está con nosotros Cristina Jaraba, que es responsable del área global de personas de Exolum. Bienvenida, Cristina. También Javier Torres, director de Repsol Impacto Social. Tenemos también a Rafael Solís, director de Asuntos Públicos de EDP Renovables. Gracias. Perdona que no lo diga en catalán, pero mi pronunciación es tan horrible que prefiero… Está perfecto, está divino. Y María Eugenia Coronado, que es la directora general de la Fundación Naturgy. Decía, vamos a hablar de impacto social. Voy a hacer una breve introducción también, pero lo más importante será que escuchemos a nuestras panelistas. No obstante, no me resisto a comentar algunas cosas que creo que son importantes para enmarcar esta mesa. En primer lugar, hemos hablado de desarrollo sostenible, hemos hablado de transformación sostenible, hemos hablado de un sector que probablemente es el sector, o a mi modo de ver es el sector, si miramos al futuro y si miramos la transformación que es necesario abordar. Pero esa transformación no tendrá sentido, no significará nada, no se podrá realizar si no tenemos en cuenta el impacto social que estemos generando a través de ese tipo de inversiones. Como hemos podido escuchar, el desafío del sector energético para poder abordar la transformación que es necesario hacer con miras al futuro no es pequeña. Todas las compañías que han estado representadas aquí y las que están en la mesa, desde luego, así lo hacen, están pensando, ideando, dedicando esfuerzos, dedicando recursos y dedicando talento para abordar todos estos desafíos que nos lleven a un futuro más sostenible. Pero en medio, en ese camino, lo que nos encontramos es con una realidad de personas. Y a esto también hay que prestarle atención. Y a mi modo de ver, hay posiblemente tres mensajes que me gustaría enfocar ahora en esta pequeña intervención, que son los siguientes. En un primer momento, el entorno y la sensibilidad social ha cambiado radicalmente en nuestro mundo. Y podríamos decir incluso que empezábamos una década ya con una sensibilidad muy importante hacia la sostenibilidad. Después, con la COVID-19, esa sensibilidad se ha agudizado aún más y en el entorno incierto en el que estamos aún se sigue incrementando. Es una sensibilidad que exige que las compañías defiendan causas sociales. Durante momentos difíciles de estos últimos años hemos demostrado que somos capaces de hablar con la Administración, algo que parecía imposible. Hemos demostrado que somos capaces de poner en juego nuestros propios recursos para resolver cuestiones sociales. Y con esto hemos generado una enorme expectativa, una expectativa que ya no va a desaparecer. Ya no estamos en un entorno business to business o business B2C o B2B, sino que estamos en un entorno business to society. La sociedad, nuestros stakeholders, quieren que las compañías se la jueguen por las causas sociales también y nos penalizarán si no lo hacemos y nos pedirán que nos involucremos en la creación de un valor que sea para todos. Hablamos también en este punto de los datos que nos muestran que la sociedad piensa de una manera distinta en las compañías. Confían en aquellas organizaciones que son capaces de darles la mejor versión de sí mismos, también en el entorno de la energía. Y, además, estamos en un momento que es la era del propósito, ¿no? Este propósito corporativo que lleva a las organizaciones a manifestarse ante los grupos de interés de una forma distinta.
Ya no somos compañías que queremos duplicar nuestras utilidades, ya no somos compañías que queremos crecer hasta ser los más grandes del mundo. Somos compañías que queremos transformar la realidad, somos compañías que queremos llevar nuestros negocios al futuro y eso es lo que estamos prometiendo y eso es lo que se nos va a pedir. Además, nos encontramos, antes lo veíamos, con una lista de riesgos globales en los que los 3 primeros riesgos en los próximos 2 años, según el World Economic Forum, son riesgos sociales, riesgos que tienen que ver con las desigualdades, con la escasa capacidad de dar respuesta a las sociedades en las que estamos presentes y la polarización, algo que no es ajeno a las compañías del sector. La segunda de las ideas que quería compartir tiene que ver con la capacidad de las organizaciones del sector energético de transformar sus entornos. Pocas compañías, como las empresas energéticas, si sumamos también empresas industriales y algunas otras, tienen esta enorme capacidad de transformar sus entornos, sobre todo porque están vertebrando territorio, porque están presentes en regiones y en entornos geográficos donde se está construyendo talento y donde se está compartiendo conocimiento. Y esta capacidad puede ser muy positiva o incluso en ocasiones, si no estamos pendientes, si no lo miramos con unos ojos estratégicos, podremos estar perdiendo una enorme oportunidad e incluso impactando negativamente, ¿no? Hay nuevos puestos de trabajo que se van a generar en las soluciones que todas las compañías del sector están inventando. Hay también una cadena de suministro local que está deseando crecer y desarrollarse con vosotros, con las empresas del sector de energía que están presentes en sus entornos. Y una expectativa de compartir ese valor, el valor que vais a ser capaces de generar. Y hablamos de transición justa, este concepto de transición justa o este concepto incluso de transición energética justa que ha estado tan presente en la COP27 o que ha estado tan presente en el World Economic Forum. Una transición que implica que seamos capaces de identificar qué impactos estamos generando, los negativos y los positivos. No todos son positivos necesariamente, ¿no? Estamos creando empleo o estamos generando pérdidas de empleo, cómo estamos gestionando la adquisición de tierras o los derechos humanos en nuestra cadena de suministro son algunos ejemplos, ¿no? Es importante que evaluemos y reduzcamos los impactos. Tenemos una estrategia de transición justa, tenemos una estrategia que incorpora la participación de verdad de los grupos de interés, tenemos mecanismos de escucha y diálogo suficientes para hacer partícipes de nuestro valor a aquellos que están con nosotros y, desde luego, la última de las ideas, y con esto terminaré, es que no estamos hablando de filantropía, no estamos hablando de mecenazgo, no estamos hablando de devolver nada a nadie. Estamos hablando de capitalismo, que es la mejor forma que tenemos a día de hoy, para dar respuesta a los desafíos económicos y sociales de nuestro futuro. ¿Y por qué digo esto? Antes hemos escuchado una mesa hablar de inversión sostenible, incluso con personas del mercado financiero exponiendo sus ambiciones en materia de finanzas sostenibles, de cómo está creciendo el apetito inversor, de cómo está disponible el capital. Hablábamos también de los criterios que los analistas y los inversores están aplicando para poder medir los riesgos de una organización, que incorporan todos los factores de sostenibilidad. Todos estos agentes están también muy involucrados en las cuestiones sociales y no solo en las ambientales. Es verdad que la ciencia permite que los indicadores medioambientales sean mucho más fáciles con toda la dificultad que entraña, no me entiendan mal, pero son más fáciles de articular e incluso los objetivos son más fáciles de definir. En ámbito social tenemos poco de donde agarrarnos, poca ciencia de la que agarrarnos. Pero ahí tenemos una taxonomía europea que también se está trabajando en materia social y que nos ayudará a realizar estos ejercicios igual que con la taxonomía ambiental. También tenemos la directiva de la que antes se ha hablado en materia de divulgación de información corporativa de sostenibilidad o la directiva de due diligence, solamente por incorporar algunas facetas. Y si antes se mencionaba la Task Force on Climate Related Financial Disclosures, la TCFD, también se está trabajando en una task force para identificar los impactos financieros asociados al incremento de las desigualdades en nuestros espacios y en nuestros territorios. Antes también se comentaba, 1 trillón anual va a ser la inversión necesaria al año en los próximos 10 años. Eso es mucho capital que va a estar disponible para llevar a cabo proyectos y que deberán generar también
un impacto social. De algunas de estas cosas, de la mayoría de ellas, vamos a hablar con las personas que están acompañándome en la mesa. Ellos nos van a contar también cómo están llevando a cabo en sus compañías y en sus organizaciones los planes para poder tener un impacto social mayor, y algunos que son proyectos interesantísimos que les animo a que escuchen con mucha atención. Cristina, cuéntanos tú, Cristina, en Exolum, tú además estás al frente de áreas que están muy implicadas en lo que yo acabo de decir, tanto personas, sostenibilidad, las relaciones con los stakeholders. Cuéntanos cómo estáis vosotros abordando la sostenibilidad y el impacto que estáis generando. Bueno, pues en Exolum, bueno, yo creo que llevamos muchísimo tiempo con un enorme compromiso con el desarrollo sostenible y, bueno, eso ha quedado reflejado a lo largo de los numerosos planes de responsabilidad social corporativa, como se llamaban anteriormente, que hemos ido desarrollando y evolucionando. Es cierto, y quería compartir con vosotros unas líneas generales de lo que hemos recogido en nuestro último plan de sostenibilidad o ESG, que abarca hasta el 2026 y que de alguna forma no solo recoge una mayor ambición interna en la organización por ser más sostenibles, sino también cubrir esas expectativas externas y el contexto. Pero sobre todo incluir esos avances que dentro de Exolum hemos abordado muy alineados con la transición energética y con nuestra estrategia de compañía, ¿no? Siempre, obviamente, asegurando que ese proceso que se ha comentado en alguna ocasión esta mañana de transición hasta que lleguemos a ese momento de energías totalmente limpias, ¿no? Que ese proceso de transición siga manteniéndose con nuestra operativa actual de una manera segura y responsable, porque también tenemos que asegurar el que lleguemos allí. Esto no es cuestión de un instante. Todo esto, bueno, alineado, por supuesto, con nuestra visión de compañía, ¿no? de gestionar infraestructuras globales que sean elegidas por nuestros clientes como las mejores, pero no solamente por el servicio y los servicios de calidad que prestemos, sino por cómo los hacemos, ¿no? De una manera, como he dicho, pues innovadora, responsable y sostenible. Entonces, básicamente nuestro plan tiene ciertos parecidos con algunas líneas que se han mencionado esta mañana, tiene cuatro palancas fundamentales. Una de ellas es la diversificación, nuevos negocios y cómo de alguna forma nuestra organización en nuestro desarrollo de nuevas actividades vamos a colaborar en ese proceso de transición energética. Otra muy vinculada a la gente y la cultura de Exolum, en la que tengo una implicación especial también, precisamente por mi rol de responsable de toda la parte de personas y cultura dentro de Exolum. Crear valor compartido, o sea, no solamente se trata de que como organización crezcamos y ayudemos en ese proceso de transición, sino compartir parte de ese valor, pues obviamente con los clientes, con otros elementos de nuestra cadena de valor, como son nuestros suministradores también, y con nuestro entorno social donde operemos, ¿no? Y, por último, la excelencia en seguridad, porque al final esa actividad que seguimos haciendo y que seguiremos haciendo en el futuro, pues en la actividad que tenemos ahora o en la nueva, hacerla de una manera segura y sostenible para asegurar, pues siendo una infraestructura estratégica, que podemos dar nuestro servicio con calidad y sin generar ningún daño al medio ambiente y reduciendo nuestras emisiones, ¿no? Y todo eso apoyado con una palanca transversal muy pues, que afecta a todas esas cuatro vertientes, que es la gobernanza y el compliance en la compañía, ¿no? Cómo extender, sobre todo, bueno, pues luego comentaré algún ejemplo, pero una organización que estamos creciendo fuera, en otros países, asegurar que esa cultura de gobierno y cumplimiento que tenemos tan asentada se despliegue adecuadamente en todos los países, asociado también a las regulaciones locales que existan en cada sitio, ¿no? Esta es la última slide que tengo, no voy a plantear más, pero bueno, quería daros unas pinceladas de cada una de las líneas, ¿no? En la parte de diversificación y ese nuevo negocio alineado con la transición energética que tratamos, lo que queremos es desarrollar proyectos y diversificar nuestro negocio, colaborando además con ese proceso de transición. Básicamente trabajamos en tres líneas, o estamos trabajando y vamos a trabajar en tres líneas. Por un lado, la descarbonización como línea de crecimiento, donde somos también otro
vamos a jugar un rol relevante en el proceso de la promoción del hidrógeno verde en la movilidad y en la ayuda a la descarbonización industrial, al mismo tiempo que vamos a trabajar en colaborar también, o estamos haciéndolo, utilizando los biocombustibles o trabajando para la promoción de los biocombustibles en ese proceso de transición hasta que se lleguen a esas energías verdes, ¿no? Como se comentaba, pues por ejemplo, en la aviación será un proceso probablemente más lento y va a ser necesario que, bueno, pues que este tipo de biocombustibles también se facilite su acceso hacia los puntos de consumo, ¿no? Otra parte en la que estamos trabajando y otra línea de acción es pues impactar, o queremos impactar en la sociedad a través de la economía circular. Ya tenemos proyectos, estamos trabajando en proyectos donde busquemos esa recuperación de residuos y darles otra vida que permita pues utilización como otra energía adicional, ¿no? Y bueno, pues creemos que es otro vector que puede ayudar a la sostenibilidad. Y por último, en un ámbito de innovación, creando un ecosistema de innovación, pero que nos ayude precisamente a promover las líneas mencionadas anteriormente, porque ahí hace falta trabajar, hay mucha tecnología que no está terminada de desarrollar y bueno, pues queremos trabajar invirtiendo en áreas de innovación que nos permitan evolucionar la tecnología en los campos que hemos mencionado. La segunda parte o la segunda palanca que comentabas, que tiene que ver con las personas y la cultura de Exolum, que es un ámbito y un área muy compleja porque requiere pues igual mucho tiempo para cambiar, ¿no? Nosotros lo que pretendemos o lo que estamos trabajando es que precisamente nos ayude a esta transformación de la organización, nos ayude en la transformación de nuestros propios equipos, ¿no? Y estamos impulsando básicamente 5 líneas. La primera es trabajar con equipos ágiles y transformadores y bueno, pues ahí hay todo un despliegue de iniciativas de cambio organizativo, pues aplanamiento de la estructura, metodologías ágiles, etcétera, que son procesos complejos en las organizaciones. Luego, como por otro lado estamos creciendo internacionalmente, ya estamos presentes en distintos países, bueno, pues otro área de trabajo es la integración cultural de esas distintas formas de ser y de pensar y la internacionalización, ¿no? El crear, a pesar de estar ubicados o localizados en diferentes sitios, ser lo que nosotros llamamos un One Exolum, una única Exolum que tenga una única cultura compuesta de toda la diversidad que forme parte de ella. Por otro lado, estamos trabajando, como además creo que cada vez es más necesario, la atracción y retención del talento, ¿no? Son líneas que, bueno, pues hemos sido y somos una empresa con unas rotaciones muy bajitas, pero es verdad que cada vez el talento va a estar más pues disputado, ¿no? Y más en áreas de conocimiento pues tan novedoso, con lo cual, bueno, pues proyectos que nos ayuden a atraer ese mejor talento para poder trabajar en el proceso de transición y retenerle. Por supuesto, trabajar en esas nuevas capacidades y conocimientos que estamos necesitando, o sea, tanto en procesos de digitalización como esas nuevas tecnologías. Y por último, y no menos importante, y además no solo con un enfoque interno, sino también externo, pues todos los temas relacionados con diversidad, equidad e inclusión, ¿no? Ser capaces de aportar todo ese valor de toda la diversidad que vamos a tener en gente joven, con más tecnología, menos tecnología, de diferentes países, en Latinoamérica, en Europa, bueno, pues ser capaces de integrar y promover pues integrar ese conocimiento y ese valor que aportan todas esas personas y ser capaces de gestionar, no solamente aportar, sino gestionar equipos cada vez más diversos. Ese es la segunda palanca, ¿no? que es importante, es a la que dedico una parte muy importante de mi tiempo y es compleja y no de corto plazo. La tercera palanca, que es la excelencia en seguridad y cero daño al medio ambiente, pues yo creo que somos la compañía que, gestionando este tipo de infraestructura, somos de las más seguras y eficientes del mundo. Hemos desarrollado un nivel de excelencia operativa enorme y bueno, pues lo queremos seguir manteniendo, pero introducir en la gestión otros elementos que nos ayuden a ser más sostenibles aún, ¿no? Y estamos hablando de, obviamente, seguir poniendo un foco enorme en la seguridad y en la salud laboral de los empleados y ahí apunto
el uso de buenas prácticas, incorporar pues, elementos de control y gestión que nos permitan tener o llegar a alcanzar ese objetivo de 0 accidentes que tenemos como organización, además incorporando no solo las mejores prácticas que tenemos aquí, sino la de las distintas organizaciones con las que hemos ido creciendo, ¿no? Por otro lado, buscamos el net zero emissions, ¿no? En que recientemente se ha decidido anticipar es el objetivo a 2040 en lugar de en 2050. Estamos desarrollando planes que nos permitan llegar ahí, obviamente en el corto plazo, como mucho más claros y concretos, pero con un compromiso claro de que apostamos por eso y que, bueno, pues que lo manifestamos de una forma clara, ¿no? en ese sentido. Y, por otro lado, pues perseguimos la huella ambiental cero, ¿no? Que al final lo que queremos es no solamente en la parte de emisiones, sino en el consumo del capital natural, en nuestra huella hídrica, pues trabajar de manera que el impacto que generemos en el medio ambiente sea cero. Otra parte, no menos importante, que además muy vinculada al objetivo de esta mesa, es que compartir ese valor, ¿no? La creación de valor compartido. Y hay una línea muy clara con nuestros clientes, porque además precisamente trabajamos explorando con ellos esas nuevas oportunidades y creando relaciones de confianza tan necesarias en estas alianzas que tenemos que desarrollar en el corto plazo, en este proceso de transición. Por otro lado, extendiendo estos compromisos en la cadena de valor, fundamentalmente en tema de proveedores y demás, haciendo que estos compromisos que estamos adquiriendo se desplieguen a lo largo de dicha cadena. Y, por último, apoyando sobre todo las comunidades locales, ¿no? Nosotros tenemos una política de apoyar acciones sociales que tienen que ver o con nuestro entorno de nuestros empleados, vinculadas a acciones que les afecten directamente, o en los entornos donde nos movemos, pues en las localidades. Somos una empresa muy distribuida y a partir de ahí pues trabajamos con ellos. Y luego la palanca transversal con la que quería terminar es la de gobernanza y cumplimiento, ¿no? O sea, seguir, consolidar nuestro marco de gobernanza, que es sólido y global, y extenderlo al resto de la organización. Aquí la primera línea es integrar en nuestro mapa de riesgos de la compañía pues todo el impacto y los efectos, los aspectos ESG, no solamente en los propios que nos afectan a nuestro proceso de transición, sino de cambio climático y demás. La parte de compliance global, ¿no? Somos una organización que está creciendo, está desplegándose en distintos países a nivel mundial, y asegurar pues que nos homogeneizamos esas políticas y esas, digamos, todo lo que tenemos de compliance global, homogeneizarlo y asegurar que se cumple en cada una de las geografías en las que estamos presentes. Ética y transparencia, que nos rigen los principios éticos y además que tiene mucho que ver con el despliegue a lo largo de toda la organización, en todos los empleados, y con un criterio de tolerancia cero ante cualquier desvío de nuestro código de conducta. Y gobierno corporativo, que de alguna forma implica aplicar las mejores prácticas en la gestión de la compañía. Y bueno, aquí apunto, pues se ha mencionado esta mañana que nosotros en la organización el 25% de los objetivos de compañía están vinculados a ESG, a materia de seguridad industrial y laboral, pero también a avances en ESG. Y no quiero dejar de escapar, porque además es un tema también muy crítico, la ciberseguridad, ¿no? Todos los planes que estamos llevando a cabo para asegurar la continuidad del negocio, cumplimiento, etcétera. Y esas son las líneas maestras que luego podremos avanzar en alguna de ellas. Sí. Muchas gracias, Cristina. De algunas de las cosas que has comentado me gustaría luego hacerte alguna preguntita para que tengamos espacio para las preguntas, si nos ceñimos un poquito a los tiempos que tenemos mejor. Vamos a dar la palabra entonces ahora a Rafael. Rafael, tú estás en EDP. Tú tienes también una actividad muy interesante, igual que destacábamos de Cristina, que estaba en la parte de talento. Tú estás en relaciones con las comunidades. También es algo de lo que luego después hablaremos, pero cuéntanos cómo veis vosotros en EDP vuestra estrategia de sostenibilidad, los proyectos que te gustaría destacarnos. Fenomenal. Sí, bueno, muchas gracias a Funseam por la invitación y muchas gracias a los oyentes, porque yo creo que tienes un mérito después de la comida aguantar las presentaciones también, ¿no? Yo voy a pero esta mesa es la más entretenida, por supuesto, Rafael. Vaya eso por delante, vaya eso por delante.
Yo procuraré ser breve y enfocarme luego al final de la presentación en lo que creo que es más interesante en esta mesa, que efectivamente son programas sociales, es decir, cómo se conduce esta filosofía sostenible en las compañías, ¿no? Pero antes de eso me toca pues contaros un poco quién es EDP Renovables, para los que no lo conozcáis, ¿no? Que es una compañía, cuarto productor de energía renovable en el mundo. Estamos en 28 mercados, de Norteamérica, de América Latina, de Europa, del sur de Asia. Y tenemos 15 gigas instaladas a nivel mundial con una inversión que queremos hacer hasta 2025 de 24.000 millones de euros para llegar a 20 gigas, ¿no? Sin extenderme más y sin pararme mucho en planes de sostenibilidad, ¿no? Que creo que ya habéis escuchado algunos, tenemos estos 5 vectores en nuestra estrategia de ESG, ¿no? Por un lado, pues, el tema de la economía circular. Queremos llegar a 2025 asegurando que un 85% de los residuos que generamos pues, son reutilizados. En temas de biodiversidad, que es un must, creo que para cualquier empresa que esté en este sector de las energías renovables. Personas, ya lo hemos escuchado mucho a lo largo del día, nosotros queremos llegar a tener un 36% de mujeres en la compañía, que es difícil también en una compañía que tienes mucho ingeniero, ¿no? Muchas carreras técnicas, ¿no? Es un challenge. El tema de las comunidades, que es donde me voy a parar a continuación, hacemos grandes inversiones en lo que llamamos nosotros conseguir ser un buen vecino, ¿no? Y tener una relación fluida con las comunidades locales cercanas a nuestros parques eólicos y solares. Y, por supuesto, en proveedores, ¿no? Es un vector importante, es asegurar que nuestros proveedores tienen la misma visión sostenible que tenemos nosotros, ¿no? En definitiva, EDP, por extensión, es una compañía que quiere hacer un crecimiento exponencial en renovables, que quiere ser una organización preparada para el futuro, que llamamos nosotros ágil, dinámica, pero con unos pilares muy fuertes en la excelencia ESG, ¿no? Y prueba de ello, no en vano, pues es que siempre nos gusta decir, ¿no? EDP es una utility más pequeñita que quizá esté posicionada muy bien en el ámbito de las renovables porque vimos esta oportunidad quizá antes que otras compañías, ¿no? Como decía, no en vano, llevamos 15 años formando parte del Dow Jones Sustainability Index y de otros índices como, por ejemplo, pues el Bloomberg Equality Index u otros, ¿no? Siguiendo con los objetivos de desarrollo sostenible y con, digamos, alineados con esta Agenda 2030 de Naciones Unidas, y yendo al tema social, que era donde yo me quería parar un par de minutos, en 3 grandes ámbitos, ¿no? Digamos, o en 3 grandes temas invertimos nosotros a nivel social o dirigimos nuestra inversión social, ¿no? Que son, por un lado, la transición energética, por otro lado, temas culturales y, por otro lado, temas de desarrollo social, ¿no? Y en temas de desarrollo social, hilando con lo que me decías, os quería dar unos ejemplos, ¿no? Que yo creo que pues, un ejemplo siempre ilustra bien este impacto que tienen las comunidades locales realmente la actuación que hacemos, ¿no? Os quería dar, por ejemplo, el ejemplo de Keep It Local, que es un programa que nace en España hace unos 3 años ahora, porque vimos un fenómeno que es el fenómeno de la despoblación rural, ¿no? Que es algo que está perfectamente documentado y recogido y que, oye, cada vez hay más gente, más personas, más ciudadanía viviendo en poblaciones urbanas y yéndose de poblaciones rurales, ¿no? Entonces dijimos, oye, ¿por qué no formar a gente joven cercana a nuestros parques eólicos y solares en operación y mantenimiento de parques, ¿no? De forma que anclemos la población a estas zonas, ¿no? Esta fue la idea inicial, llevamos 3 años desarrollándola, la hemos internacionalizado, incluso la idea a otros países como Italia, Brasil, y iremos a otros sitios, pero la buena noticia es que el 50% de los alumnos que han hecho este programa, Keep It Local, están trabajando en la industria, ¿no? Yo creo que es un número interesante, ¿no? Otro ejemplo de programa que hayamos lanzado pues en los últimos años es EDPR Rural, este más en Brasil, donde básicamente formamos, también educamos a comunidades locales para mejorar la productividad de sus fincas agrícolas y ganaderas y para ayudarles a comercializar de una forma más solvente, ¿no? Y bueno, ya hemos impactado a 1.400 agricultores y a más de 28 comunidades. Estos números estaban un poco desfasados. Estos son 2 ejemplos de, entre otros 14 programas que tenemos funcionando a nivel mundial, de las cosas que hacemos con esta filosofía sostenible para impactar en las comunidades locales cercanas a nuestros parques eólicos y solares, ¿no? Y yo ya cerrar dando un ejemplo, más que un programa, digamos, de RSC,
de un movimiento que ha surgido en España, que yo también creo que es un benchmark, ¿no?, internacional y que yo creo que también cuando se hace algo bien en España pues hay que ponerlo en valor, y es Vientos de Futuro, ¿no? Vientos de Futuro es un movimiento cívico, social, que no está solo formado por la industria de la eólica, en este caso, sino también por ONGs, asociaciones, etcétera, que se unen para intentar mitigar este movimiento de NIMBY movement, ¿no?, que se habla. Es decir, que yo creo que hoy día mayoritariamente la gente está de acuerdo que tiene que haber una mayor penetración de renovables, pero hay mucha gente que dice, ok, pero not in my backyard, ¿no? No en la parte trasera de mi casa. Y aquí con esta campaña, con ese movimiento, diría yo más bien cívico, se intenta concienciar sobre los beneficios sociales, económicos, etcétera, de la eólica. Y yo con esto lo dejo aquí y luego seguimos debatiendo, ¿te parece? Luego seguimos debatiendo. ¿Vale? Gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Vamos a pasarle el mando a Javier. Javier, me interesa mucho que nos cuentes tu proyecto, el proyecto de Repsol y en este caso de la Fundación Repsol, porque también tiene una dinámica un poco distinta y creo que puede ser muy interesante también para todos los que nos están viendo. Vamos a darle un segundo a que nos muestren aquí la pantalla. Es que he cambiado el orden, entonces ya les he... Aquí es mi responsabilidad, estos pequeños retrasos. No. Pero cuéntanos, Javier. Sí, buenas tardes y gracias por asistir. La verdad es que hace como 3 años y medio en Repsol decidimos lanzar Repsol Impacto Social, básicamente con el objetivo de acelerar las inversiones de impacto, contribuyendo de esta manera a la transición energética y sostenibilidad, pero generando oportunidades de inclusión para los colectivos más vulnerables. ¿Y cómo hacemos todo eso? Invirtiendo en compañías que generen ese triple impacto positivo. Con una característica, además, adicional. Tenemos que ser capaces, en el corto o medio plazo, de escalar su modelo de negocio, de hacerlas crecer rápidamente, porque de esta manera estaremos aumentando su impacto social, sin duda, su impacto medioambiental y su impacto económico en las zonas en las que operan. Y además con un eje transversal, aplicando innovación y tecnología en todas las líneas de actividad. Vamos a describir brevemente las 4 líneas que venimos trabajando en estos 3 años y medio. El orden es indiferente. La primera de ellas, reducción de emisiones, y para eso nosotros nos apoyamos en las soluciones climáticas naturales y, en concreto, en la reforestación como mejor manera de retirar CO2 de la atmósfera y meterlo en los árboles. La segunda línea de actividad es movilidad sostenible y, en concreto, paquetería de última milla 100% sostenible en el centro de las grandes ciudades. Luego entraremos un poco más en detalle en cada una de estas líneas. La tercera, economía circular, ampliamente conocida también, y lo interpretamos como recogida, tratamiento, valorización, reciclaje, en definitiva, de cierto tipo de residuos. Y, por último, eficiencia energética, y aquí tenemos 2 segmentos, 2 subsegmentos. El primero de ellos, rehabilitación energética ecosostenible. Entraremos más en detalle, especialmente, pues quizás en las barriadas, ¿no?, en las grandes barriadas a las afueras de las grandes ciudades, en entornos más vulnerables. Y, en segundo, diseño y fabricación de soluciones LED. Como nos pidió Jerusalén que aterrizáramos, concreción, pues básicamente vamos a desarrollar las compañías que tenemos invertidas ahora en cada una de estas líneas de actividad. Cronológicamente, la primera fue Koiki, en la línea de movilidad sostenible, y esta compañía lo que hace básicamente es la entrega de paquetería de última milla sostenible, porque es última milla de verdad, es a pie, es en bici eléctrica, es en triciclo eléctrico. Y además, apoyándonos, la parte social está muy desarrollada, apoyándonos en entidades sociales con personas en riesgo de exclusión, con lo cual, de alguna forma, es recuperar la figura del cartero, cartera de barrio que siempre hemos tenido, ¿no? La segunda de ellas, reducción de emisiones, en concreto, crear bosques, reforestación con el objetivo de retirar CO2 de la atmósfera, de absorber CO2 de la atmósfera. Ahí invertimos en Silvestris. Es una compañía muy reputada en todo lo que es la península ibérica en este sector, que tuvieron la visión en 2014 de apostar por este tipo de reforestación,
y es un claro ejemplo de cómo hemos logrado escalar, darle escala a esta compañía en estos 3 años que llevamos en su accionariado, de tal manera que también aplicando tecnología, firmamos hace un año un acuerdo estratégico de colaboración con Hispasat, la compañía que gestiona el sistema satelital, y también nos ha ido en este año de colaboración con ellos, que recientemente, hace un mes, han entrado en el accionariado de la propia compañía, con lo cual al referente tecnológico ya lo tenemos dentro también como accionista de referencia. Y al final aquí la propuesta de valor es reforestar en montes donde ahora mismo no hay bosques, donde quizás los hubo o son terrenos baldíos, es generar ese impacto medioambiental, que es fácil de entender, es generar ese impacto económico porque se contrata prácticamente todo a compañías de las distintas comarcas, compañías de la zona, o sea, ayudamos a generar o regenerar esa economía verde rural en zonas tremendamente alejadas de las principales vías de comunicación, y la parte social es favorecer esa formación y esas oportunidades laborales para llevar a cabo las reforestaciones. Con una característica también, pensamos, diferencial. Al tener conectados nuestros bosques con los satélites de Hispasat, tenemos ahí una labor de inclusión, en el sentido, ya tenemos las antenas, ya tenemos automáticamente wifi, ya tenemos conectividad en esas zonas tremendamente alejadas, ¿no? Tercera compañía en la línea de economía circular, Recycling for All. Esto es una sociedad conjunta con el Grupo Social 11, con Ilunion, donde básicamente reciclamos aparatos eléctricos y electrónicos. Tenemos ya 2 plantas en funcionamiento en León y en la Comunidad de Madrid, y 2 centros logísticos, y ahora mismo buscando terrenos para instalar la tercera de las instalaciones. Con lo cual, esta compañía va cumpliendo todos los planes de crecimiento. Cuarta y última línea de actividad, eficiencia energética, y aquí tenemos 2 participadas. La primera de ellas, y me hace mucha ilusión porque es una compañía barcelonesa, es una compañía de aquí, es GNE, donde básicamente queremos ser el referente en rehabilitación urbana ecosostenible. Esta compañía lo que quiere ser es el dinamizador, la figura central que facilite pues, la rehabilitación de viviendas en barrios más desfavorecidos, acompañando al ciudadano o a la ciudadana desde el principio hasta el final, en todo el proceso, desde una auditoría energética, una auditoría ambiental, calcular qué costaría pues, dejar de perder ese 30% de la energía que en el sur de Europa se nos va en nuestro deteriorado parque de viviendas con más de 60 años de antigüedad media, hasta facilitarle proveedores, o sea, empresas locales con calidad que realicen esas intervenciones, acompañarle en todo el proceso de subvenciones, porque dependiendo de la zona hay subvenciones cuantiosas, e incluso, en el último caso ya, proveyendo financiación, ¿no? Prestando ese dinero para que tenga lugar esa rehabilitación. Y por último, Hispalet es la última compañía en la que hemos invertido hace 15 meses. Básicamente diseñan y fabrican, que es importante, con 2 fábricas, una en La Coruña y otra a las afueras de Madrid, tecnología LED. Y tecnología LED en dos áreas muy concretas. La primera de ellas, luminarias públicas, básicamente. Remarcar, son un centro de inserción laboral, que significa que ellos forman a personas en el oficio, y a los 3 años tienen que cambiar a otra compañía y ya están insertados en el mundo laboral. Tienen 9 años de antigüedad, ya han hecho 3 ciclos con bastante éxito. En igualdad de condiciones es una ventaja muy relevante. Básicamente, el tener la capacidad de diseñar y fabricar esas luminarias públicas les hace añadir toda la tecnología que queramos. O sea, hay todo tipo de sensórica añadida a esas farolas, que son ya mucho más que farolas. Por supuesto, están conectadas, están en red. Ya tenemos ahí el Internet de las cosas, somos capaces de desconectar. El otro día estábamos en el Ministerio
de Transportes con el director general de Carreteras y nos decía, estas Navidades han hecho unos cuantos kilómetros en la M40, ¿no?, que es una de las vías de circunvalación de Madrid, y nos decía el propio director general que era increíble cómo por la noche eran capaces de bajar pues, a un 20, a un 30% la iluminación porque no había tráfico y según iba amaneciendo, pues iban subiendo. Pues eso al final es eficiencia energética, es ahorro y todo ello lo puedes controlar casi automáticamente desde una sala de control. Y luego les estamos ayudando a desarrollar su segunda línea, que es tecnología LED para invernaderos. Al final contamos con muchas horas, afortunadamente, de luz natural, pero los invernaderos pueden seguir trabajando en horas nocturnas, ¿no? Entonces ya estamos haciendo un piloto, estamos casi ya aumentando un 60% la productividad de ese invernadero y vemos que aquí hay mucha cancha para seguir creciendo, para hacer de España y Portugal grandes exportadores, ¿no?, de frutas, verduras y, por supuesto, flores. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Muy interesante. Ya espero que hayan prestado atención porque yo creo que sí que es un modelo un poco distinto y además un ejemplo de una visión diferente, ¿no?, de compañía apostando por proyectos. Te preguntaré después algunas cosas porque no creo que todo sea tan fácil tampoco y quisiera también que profundicemos un poquito en eso. María Eugenia, no terminamos contigo porque sea menos importante, sino porque tú eres la directora de una fundación y me ayuda a cerrar el círculo que estamos hablando, el que seas tú quien nos cuente en este momento cómo hacéis las cosas, qué proyecto tenéis. Eres una fundación corporativa, pero una fundación corporativa de una empresa de energía con todos los desafíos también que hay en torno a la energía en los territorios y en la sociedad. Cuéntanos un poco vuestros proyectos y los planes que hacéis. Bueno, pues Jerusalén, muchas gracias y muchas gracias a FUNSEAM por la invitación. Efectivamente, nosotros somos la fundación de una compañía energética muy grande y yo no voy a contar aquí el plan de sostenibilidad de Naturgy porque no es el propósito y no me quedaría tiempo para contar los dos proyectos que hemos escogido para trasladar acá, pero yo creo que sí vale la pena, no sé si esto cómo funciona. Al negrito que no tiene flecha. Al negrito que no tiene flecha. Un poco situarnos para que se vea que lo que hacemos tiene una concatenación, o sea, que no hacemos proyectos porque sí, sino que vienen alineados con una estrategia global de compañía que apunta a entrar de lleno en una transformación energética en la que Naturgy está inmersa. Entonces, para entrar a esta transición energética, yo creo que nos situamos en que estamos viviendo una situación bastante complicada y nos sitúa realmente en muchos dilemas que se tienen que resolver y en los que la aportación social que se pueden hacer, ya sea de manera directa por las compañías o ya sea por parte de las fundaciones, pues van a contribuir a que efectivamente consigamos esta transformación social. Estamos enfrentando dilemas asociados a la energía asequible cuando tenemos los combustibles fósiles en el punto de mira, con lo cual aquí ya se supone que tenemos un reto importante para crecer en materia de energías renovables, con lo que esto supone a nivel de inversión y a nivel de coste de poder conseguir una energía barata que realmente sea asequible, no es un tema sencillo. Estamos hablando de seguridad de suministro cuando ahora estamos enfrentando una situación muy complicada a nivel de independencia energética, cada vez más urgente. Yo creo que España está muy bien situada, pero bueno, el riesgo y el trabajo es global y es conjunto como comunidad en el que tenemos que trabajar. Tenemos que llegar a unas emisiones netas cero y por muy importantes o muy fuertes que sean nuestros propósitos individuales, esa es una tarea de sumas, o sea, solos no lo conseguiremos, con lo cual se tiene que trabajar toda la cadena de valor asociada a la energía, que no es un tema sencillo y es en el que se está trabajando. Y por último, todos estos aspectos se tienen que conseguir en el ámbito de una transición justa, en la que nadie quede atrás. Entonces, el gran dilema se tiene que resolver con que seamos capaces de llegar a esta transición justa. Y justamente, pues todos estos aspectos están recogidos en el plan de sostenibilidad de Naturgy, en sus palancas de ESG, y nosotros como fundación somos una partecita de todas las actividades que se hacen en este tema. Están las palancas de ESG asociadas a temas ambientales que se vienen midiendo ya desde hace algún tiempo con mucha más
Como tú lo decías, ya llevamos un tiempo recorrido en materia ambiental. Están las palancas de gobernanza, que también tienen una historia muchísimo más larga, si bien se han venido sumando temas de doble materialidad, del impacto que yo produzco en la sociedad. Ya no solo mido el impacto que el entorno me produce, sino el que yo también aporto, y a eso se está sumando pues el tema social, ¿no? Y aquí vuelve a salir el tema de la transición justa dentro de las palancas de ESG de Naturgy, que están todas recogidas dentro de su plan estratégico. Está el compromiso social como una de sus prioridades, lo vemos recogidos, ahí están los compromisos de Naturgy, el número 7 es el compromiso social, y también está asociado a las palancas y a los objetivos de desarrollo sostenible a los que queremos apuntar con todas estas acciones. Y dentro de esas líneas de actuación está, por supuesto, el compromiso social. ¿Por qué todo esto? Porque Naturgy hace muchísimas más cosas, y yo solamente voy a contar 2 proyectos puntuales que me parece que tienen una historia interesante y que nos han permitido tener visibilidad y realmente tener un valor agregado a la sociedad, y me sitúo particularmente en este, que es el primero, y es el plan de vulnerabilidad energética, que es un plan que está totalmente asociado y totalmente vinculado al territorio. Este plan nació ya en el 2017 y no nació como lo tenemos estructurado en este momento. Nos dimos cuenta en ese entonces que la tarea que había que hacer en materia de eficiencia energética era muy importante, y que también había un tema de vulnerabilidad, que las familias no iban a poder llegar a tener esa eficiencia energética con sus condiciones de ingreso. Lo que hicimos en ese momento, antes de empezar a trabajar, fue hacer un estudio. Hacemos muchos en la fundación, entonces yo creo que empezamos haciendo un estudio para mirar cómo se podía alcanzar esto, y al final lo que tuvimos fue un producto de 70 o 75 recomendaciones de rehabilitaciones express, que son rehabilitaciones de bajo costo que se pueden hacer en las viviendas sin permisos especiales, sin un arquitecto, sin que las familias tengan que abandonar su vivienda para poder tener esta posibilidad. Y ya con eso dijimos, bueno, aquí hay una puerta de entrada, pero bueno, ¿y ahora cómo lo vamos a hacer? ¿A quién se lo vamos a proponer? Y ahí empezó a nacer todo este proceso que hemos venido trabajando, desde conseguir alianzas, de trabajar con las entidades sociales, porque cuando no trabajas en red es imposible que puedas tener resultados. Y son estas entidades sociales las que nos aportan a nosotros la información de las familias. Entonces, ya con todo este proceso ya marcado, encontramos que una idea que estaba plasmada en un estudio la podemos hacer realidad porque trabajamos conjuntamente. Y vimos cuando empezamos a hacer la rehabilitación que no era suficiente solo con entrar allí y hacer las rehabilitaciones, sino que había que acompañarlo. Yo no diría, lo llamamos la escuela de energía, pero es más un acompañamiento, ¿no? En estar con las familias, en identificar su necesidad, en mirar cómo están contratadas, que sepan leer y entender su factura, que tengan posibilidad de pedirle al bono social cuando tienen derecho a él, y muchas veces no lo tienen, cuando necesitan renovarlo y no saben cómo hacerlo. Entonces aquí se empezó a crear todo un tema en el que no solo pudimos con alianzas entrar, sino que también pudimos sumar un tema muy importante para nosotros y para Naturgy, que es a los voluntarios, ¿no? Porque todo esto lo hacemos a través de los ojos de nuestros voluntarios, y eso genera un sentido de pertenencia muy fuerte, porque estás bien, con tu conocimiento puedes realmente ayudar a alguien más. Entonces yo creo que aquí los números pueden ser más o menos relevantes, porque yo creo que hemos rehabilitado cerca de 4.000 viviendas, bueno, 3.625 a diciembre, estaremos por el orden de los 4.000, tenemos más de 200.000 personas que se han beneficiado, pero al final es un modo de acercarnos a la sociedad y a la comunidad que no podría de otra manera hacerlo. Una rehabilitación puede costar, no sé, 20.000, 25.000 euros. Ahora las que hacemos cuestan muchísimo menos y son suma de varias cosas, pero así poco a poco vamos avanzando en este sentido. De ahí vimos que podíamos hacer más y empezamos también a trabajar con soluciones que ayuden a la vulnerabilidad de la óptica de la sostenibilidad, ¿no? Entonces ya no se trata de una vivienda, sino de un proyecto mayor, que también lo hacemos de la mano con entidades sociales. Son proyectos donde hay centros de atención, o bien sea de vivienda o de ayuda a familias en situación de vulnerabilidad, y lo que hacemos nosotros es aportar la instalación de placas fotovoltaicas. Lo hacemos bien sea a través del equipo de Naturgy o a través de otros contratistas que colaboran en la instalación, y que
¿Cuál es el rédito que nos trae esto? Que ese ahorro que se genera por estas instalaciones de placas fotovoltaicas, pues las entidades sociales que lo reciben pueden ampliar su cobertura, o sea, hacer más programas sociales o apoyar a más gente, con lo cual se cierra también un poco el círculo cuando además le sumamos que formamos a personas para que puedan hacer, a personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Para que puedan hacer la instalación y el mantenimiento de estas placas, con lo cual vas un poco cerrando el círculo, ¿no? Porque cuando no das posibilidades de empleo, al final como que la ecuación nunca termina de cerrarse. Y el último, que también es muy importante, el segundo que he traído porque hay más, es el tema de educación. O sea, en el tema de educación también somos muy activos, queremos acercar la energía a todo el mundo, desde los más pequeños hasta los más grandes, que los niños entiendan que la energía es fundamental, es útil, hay que hacerla, hay que tratarla responsablemente, ¿no? Y que estamos viviendo una transición energética en la que todos tenemos que aportar. Tenemos programas para trabajar con niñas, para que se sientan que pueden llegar finalmente a desempeñarse dentro de sus capacidades en el mundo energético, porque faltan mujeres en el mundo energético y esto lo venimos trabajando desde las más pequeñitas. Tenemos programas para chicos que están terminando la ESO para que puedan de alguna manera continuar con una formación profesional, evitando el abandono escolar temprano que se da tan alto en estos momentos. Y trabajando en todo esto, pues nos dimos cuenta que necesitábamos trabajar en temas de formación profesional sobre las posibilidades de empleo que ofrece el sector energético. Y aquí, como hicimos con el tema de rehabilitación, antes de empezar a trabajar con esto, pues hicimos, con colaboración de Maite Costa, que está aquí en la Universidad de Barcelona, un estudio para saber cuáles son las profesiones que se van a necesitar en el futuro en el marco del ámbito energético y cuáles pueden tener más posibilidad en el entorno de colectivos vulnerables, claro, porque se necesitan doctores, se necesitan ingenieros, pero es muy difícil que una persona en situación de vulnerabilidad pueda acceder a esa formación. Entonces, con ese estudio ya después nos dimos a la tarea de desarrollar, creo que tenemos 8 formaciones en temas de asesoría para entornos vulnerables, en rehabilitación energética, en instalación y mantenimiento de placas. Bueno, al final tenemos un número importante de formaciones, de ciclos, 8, que lo que nos permiten es que estas personas puedan en algún momento acceder a un trabajo en condiciones, ¿no? Y no se trata simplemente de darles las cosas, sino enseñarles a pescar de alguna manera. Entonces yo creo que estos dos programas nos permiten realmente contribuir de una manera socialmente responsable desde la óptica de lo que se puede hacer desde la fundación o desde nuestra fundación. Muchas gracias, María Eugenia, muy interesante. Voy a lanzar una pregunta a cada uno para que me respondáis de manera breve, porque no tendremos mucho tiempo y no queremos retrasar el resto de la agenda, pero bueno, me parece interesante. Antes, Cristina, nos has hablado de cultura. Al final, la transformación no se va a hacer si cada una de las personas en su rol no es consciente del impacto que tiene este nuevo paradigma, tanto en el éxito de su compañía como en el suyo propio como profesional. Tú nos has mencionado cómo estáis llevando a cabo este plan de cultura. ¿A qué dificultades te has encontrado en una empresa como Exolum en hacer una transformación cultural de esta naturaleza tan importante? Bueno, nosotros, por un lado, al ser una infraestructura estratégica y tener un propósito muy claro que toda la vida pues la gente ha tenido muy embebido, es verdad que todo este proceso de transición está cambiando un poco nuestro paradigma, ¿no? Una de los temas que hemos tenido, que estamos trabajando de manera más intensa, es los temas de agilidad, y dado que ahora mismo el mundo va a una velocidad mucho más rápido de lo que iba nuestra propia organización, que tenía un desarrollo pues, hacia un modelo muy eficiente, muy seguro, pero necesitamos evolucionar a algo más transformacional, ¿no? Entonces, el gran reto que tenemos es, al mismo tiempo que tenemos que seguir manteniendo esos principios de seguridad, de solvencia, de excelencia, ser capaces de adaptarnos mucho más rápidamente a los retos que tenemos que resolver, ¿no? Entonces, el agilismo
Y la cultura transformacional dentro de la organización es lo que estamos poniendo más foco. Reto, pues hay que sacar a la gente de su zona de confort, que no es fácil, pero es verdad que los proyectos que vamos desarrollando, que van teniendo visos de futuro, de alguna forma complementan a nuestro negocio tradicional, ¿no? Entonces genera, por un lado, esa sensación de orgullo de pertenencia, de estar prestando un servicio que sigue siendo necesario y que en todo este proceso de transición, como hemos dicho, va a seguir estando, y lo que nosotros hacemos es importante para la sociedad, al mismo tiempo que vas desarrollando y creando ese nuevo futuro de otras energías más sostenibles, de manera que al final crees esa cultura que en el fondo lo que trata es de que cuando no estés gestionando la compañía siga teniendo esos principios, ¿no? Entonces, un propósito que vaya asociado a ese momento de transformación. Muchas gracias, Cristina. Javier, decíamos antes y se ha dicho también esta mañana, estamos en un momento en el que muchas de las soluciones necesarias para la transformación sostenible del futuro están sin inventar. Precisamente por eso es importante también buscar esas posibles alternativas. Si queremos conquistar ese futuro, vamos a necesitar fundamentalmente 3 cosas: talento, capital y alianzas, y eso es lo que vosotros hacéis, ¿no? En Repsol Impacto Social. Buscáis el talento, aportáis capital y generáis alianzas. Pero esto no es tan fácil como parece, no es tan fácil encontrar el talento y no es tan fácil articular esas alianzas. ¿Qué retos os estáis encontrando? ¿Qué necesitáis para avanzar más? Yo te respondería en 2 grandes líneas. La primera, no sé si es un reto, pero es una realidad. Tampoco hay en este país, tampoco hay en España y Portugal tantas empresas con esta labor social relevante en sus actividades, y es parte de nuestra responsabilidad ayudar a desarrollarlas. Y además, dentro de su modelo de negocio, no todas permiten ese escalado que para nosotros es fundamental, ese crecimiento rápido para generar más impacto social, más impacto medioambiental, más impacto económico en las zonas en las que operan. Con lo cual, eso es algo que tenemos que manejar y tenemos que, pues, quizás ser muy finos, ¿no?, en la selección y ayudar a que se generen más este tipo de compañías, ¿no? Y luego, a nivel ya aterrizando en nuestro programa Motor Verde, ¿no?, el ambicioso plan de reforestación de 70.000 hectáreas en lo que resta de década, pues ahí nos hemos encontrado, como pueden imaginar, en 2 años y medio que llevamos trabajando en él, pues muchas dificultades. Pero al final yo creo que es imprescindible en todo esto escuchar a las personas, escuchar a los alcaldes, a las alcaldesas, los vecinos, las asociaciones, todas las entidades sociales y tratar de interiorizar lo que demandan a tu propuesta integral social, porque al final eso hace que sea un proyecto ganador, ¿no? Esa capacidad de adaptación, eso exige mucho trabajo, eso exige, pues, tener unos procedimientos ágiles, eso exige también, pues ser capaz de lograr la financiación para poder desarrollar todo ese triple impacto positivo, como hemos hecho. Al final son muchas cosas, todas imbricadas, pero la labor de escucha activa creo que es fundamental. Gracias. De escucha quiero que hablemos también con Rafael, porque que hay que conversar con las comunidades no es nada nuevo para el sector energético, sois de los que mejor lo hacéis en el resto de sectores porque lo habéis necesitado siempre, y nos estamos encontrando con algunas contradicciones, ¿no? Mientras la sociedad pide más sostenibilidad, cuando llegan los proyectos de energía sostenible, pues parece que son las sociedades las que se están a veces negando a que se ejecuten esos proyectos en sus territorios, y hay proyectos que van más lentos precisamente por este motivo, ¿no? Contradicciones que nos obligan a ser más creativos en las relaciones comunitarias y a incorporar de una manera distinta el valor que aportamos a esas comunidades. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo estáis vosotros percibiendo esta realidad y cómo estáis solucionando o solventando? La verdad que los desarrolladores de parques eólicos y solares nos encontramos con situaciones complicadas, ¿no? Se me viene a la cabeza desarrollos en Latinoamérica, también algunos en Europa, que algunos de ellos demoran más de una década, ¿no? Entonces, estamos hablando de acelerar la transición energética, pues estos tiempos hay que cuidarlos, no solo en términos de permitting, ¿no?, el famoso permitting, sino también
en este fenómeno de oposición local, ¿no? NIMBY movement del que hablábamos antes. Yo creo que hay dos variables en la ecuación. Una es la educación, ¿no? Tenemos que educar y saber formar, saber pasar la información a la sociedad de que esto es un beneficio para las compañías, pero también para las comunidades locales y para la economía en su conjunto, ¿no? Porque al final, a más renovables, mayor impacto en la bajada de los precios de la electricidad, lo cual nos hace más competitivos y nos hace tener más dinero a los habitantes de las comunidades locales, ¿no? Pero la otra variable de la ecuación, yo creo que las empresas quizá, y se ha comentado esta mañana, hay que ser un poquito más, hay que tener constancia, hay que ser conscientes de que quizá hay que aumentar unas cifras en los CAPEX de los proyectos, ¿no? Y tener en cuenta que hay que redistribuir parte de ese beneficio que vas a tener por los proyectos. Cuidado con esto, ¿no? Porque también se oyen voces de que esto hay que hacerlo desde periodos muy tempranos del desarrollo de los proyectos y esto puede convertir a los proyectos, a las empresas, en ineficientes o no competitivas. No. Digo que una vez que el proyecto efectivamente esté maduro y vaya para adelante, ahí sí, yo creo que hay que tener en cuenta que hay que redistribuir un poco. Gracias. María Eugenia, quiero terminar con un tema que no es menor y es cómo medimos esto, ¿no? Antes hemos hablado, se nos pide cada vez más cuentas. Es importante, además, mostrar el resultado del esfuerzo que se está haciendo en materia de transformación sostenible y hacer ver, visibilizar, también para capitalizar esos esfuerzos desde la perspectiva del impacto social que las compañías generan. Pero ¿cómo lo medimos? Bueno, este es un tema mayor, ¿no? O sea, la medición, como en todo, es fundamental. Y en esto igualmente, o sea, medir lo que hacen las empresas, las instituciones, ya sea públicas, privadas, directamente, a través de sus fundaciones, pues es vital para saber si lo que estamos haciendo está llegando a quién y a dónde queremos que llegue. Si efectivamente se está produciendo un cambio con los que hacemos, si ese cambio realmente está generando una transformación social, que es lo que realmente perseguimos. Pero si bien todo eso es claro, la medición en materia social no es fácil. No es fácil porque tiende a ser adaptada a la actividad que realiza cada empresa. O sea, y ese es un tema en el que aún se requiere trabajar. Hay muchas metodologías, yo creo que no se mide no por falta de metodologías, que las hay, pero todas estas metodologías nos llevan a un reto, ¿no? Es en muchos casos difícil conseguir la información. Hay información que ya reviste a veces el carácter de intangible, que no sabes cómo aterrizar y cómo cuantificar. Hay información que llega a un punto incluso de cumplimiento legal, o sea, el tema de protección de datos, porque lo vivimos nosotros cuando queremos hacer análisis de renta para encontrar la pobreza escondida, pues no lo puedes tener tan fácilmente, con lo cual aquí todavía se requiere afinar mucho para poder tener unos sistemas de medición, si bien cada uno mide lo que hace, ¿no? Cada uno sabe cuánto dedica, cuántos beneficiarios tiene, cuál es el impacto real directo. Pero para el impacto que genera una transformación total, aún tenemos que trabajarlo más, y yo creo que con la taxonomía social que se está trabajando, pues vamos a tener más herramientas, que al final todo esto será una oportunidad, porque quien mide tiene una mejor reputación, puede conseguir de alguna manera mayor visibilidad con sus inversores, puede tener acceso a una financiación en condiciones mejores, y inversión se va a requerir mucho en este proceso de transición energética, con lo cual, bueno, aquí el camino todavía es importante. La S entró al final, entró con el acelerador a fondo, porque el tema de la pandemia y la invasión a Ucrania pues han hecho que esto se acelere, si hay algo positivo de esto, por decirlo de alguna manera, pero bueno, aún hay un trabajo importante por hacer, por afinar en la medición que sea comparable y que nos permita tener a todos una visión coherente o integrada de lo que se está haciendo. Gracias. Espero que esta mesa les haya servido también para seguir profundizando en el debate, para tener ideas nuevas también sobre las que poder reflexionar. Gracias, Cristina, Javier, Rafael y María Eugenia, por compartir vuestras visiones y vuestras opiniones. Gracias a todos por asistir y seguimos con la agenda. Gracias.